Las doctrinas totalitarias. Una característica específica del totalitarismo es la movilización social o movilización del cuerpo social, con la destrucción de todas las líneas entre ellas. La acción totalitarista presenta en la sociedad, en las células más escondidas, y hace que se peleen entre ellas. La ideología totalitaria es la crítica radical de la situación existente o una guía para su transformación también radical y orienta a su destrucción. Se caracteriza por lo siguiente. Una característica principal sería se mueve las masas a través de los discursos y aprovechan los momentos difíciles para sacarle provecho. Los dictadores son excelentes oradores al momento de hablar, buscan personas carismáticas para dar una cierta imagen. El poder que ejerce un dictador sobre la organización es el régimen absoluto y utiliza símbolos para identificarse. El dictador totalitario ejerce un poder absoluto sobre alguna organización del régimen, haciendo fluctuar a sus gastos entre ellas. Sobre la ideología, la cuya interpretación de la aplicación del dictador es muy mala o buena, depende de cómo se ejerce el poder. El terror totalitario invade ciertos lugares, haciendo que la población se sienta con alguna clase de miedo. La persistencia en el ámbito mundial y dividido el desarrollo de tecnología moderna, un ámbito internacional inseguro y amenazador permite que algún cierto régimen o país se sienta amenazada. En síntesis, el concepto de totalitarismo designa un modo externo, es decir, que la política se hace más grande o más pequeña dependiendo de cierta manera. Sin duda, esta forma de hacer política deja una huella increíble en la historia y la conciencia de los hombres del siglo XX. El estalinismo es un régimen político y económico. Este fue impartido por Joseph Stalin desde 1922 hasta 1953. Se toma el estalinismo como otra rama del comunismo, debido a la gran diferencia con respecto al sistema económico-político de la URSS. Hasta aquel entonces, normalmente se dice que tras sus reformas parecía haber retirado el marxismo-leninismo por un sistema económico que parte de los historiadores comunistas y socialistas comparan con el fascismo, debido a sus frecuentes errores que hacen que el gobierno sea caracterizado con el de los políticos fascistas y europeos como Francisco Franco, Mussolini y Hitler. Ahora le voy a hablar sobre unas desventajas y ventajas que trajo esta ideología. Normalmente se dice que una de las principales ventajas es la rápida industrialización y crecimiento económico, crecimiento militar y armamentístico, y también un crecimiento urbano. Una de las desventajas y una ventaja que trajo esta ideología fue que normalmente se dice que una de las principales ventajas es la rápida industrialización, crecimiento económico, crecimiento militar y armamentístico, y también un crecimiento urbano. Se produjeron también distintas reformas agrarias e industriales para facilitar todas estas mejoras. Sin embargo, a veces se suele tener una imagen negativa de este sistema, principalmente por los frecuentes errores que tuvo, bien sea por otros subcargos del partido o selectos por Stalin o por el propio Stalin. Algunos de estos errores y consecuencias negativas que trajo el gobierno de Stalin fueron la creación de los llamados gulags. Esta es una negatividad o consecuencia que trajo esta ideología. El nazismo, también conocido como nacionalsocialismo, deriva del Tratado de Versalles, el cual daba unas graves imposiciones al pueblo alemán. Esto derivó en una grave depresión económica. A partir de eso surgen grandes líderes carismáticos con ideas nacionalistas y violentas. Ofrecían soluciones rápidas y radicales. En 1920 estos partidos cobran fuerza, dando lugar así al Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, el cual estaba liderado por supuesto por Adolf Hitler. Responsabilizaba a los judíos, comunistas y al Tratado de Versalles del sufrimiento del pueblo alemán. Ellos creían firmemente en la raza aria superior
el desconocimiento del Tratado de Versalles e imponerse sobre otros pueblos y etnias. Hitler gana las elecciones de 1932 debido a las ideas radicales que proponía sobre el pueblo alemán, desatando la represión sistemática, persiguiendo a intelectuales y comunistas. Las características del partido nazi alemán eran la alienación propagandística que se daban en las calles de Berlín, los ataques que se daban constantemente a los pueblos que se consideraban de raza inferior, la desaparición de otros partidos políticos con ideas diferentes, la persecución a los comunistas, y el Estado nazi se encargaba de regular la educación, la economía y la cultura de manera total en el país. Tema de, como bien se recalcó, en los que significa el nazismo, que se efectuó, es una ideología nacionalista. ¿En qué se basó? Es una ideología del régimen socialista que, como bien sabemos, se formó por Alemania. ¿En qué fecha? Como bien sabemos, es en 1933 a 1945, cuando Alemania tomó régimen a este sitio que se le llama, como hoy en día, Alemania nazi. ¿Y en qué fue su fundamento social? Fue como Adolfo Hitler. Adolfo Hitler es un británico alemán que se es conocido por ser pintor, escritor y un dictador acerca de las reformas políticas, tanto políticas como socialistas y nacionales. En este tema recalcaremos acerca del nazismo. En el nazismo Adolfo Hitler tuvo mucho que encalcar. ¿Por qué? Porque en su régimen político formó muchas leyes políticas acerca de Alemania. ¿Y qué ganó con esto Adolfo Hitler? La expansión sobre Europa. En esto consistió lo que hoy en día lo conocemos como el Alemania nazi, o también como le decimos nazismo. Les voy a hablar sobre el fascismo. Bueno, la palabra fascismo viene del italiano fascio litorio o fascio. Era un haz de 30 varas. En 1921 fue fundado el Partido Nacional Fascista por Benito Mussolini. Todo surgió ante el miedo, odio y fobia que se tenía hacia los comunistas en esa época. Al temer el pueblo italiano, hubo una llegada del comunismo, como en Rusia, y todos los estragos que sufrieron las clases altas. Las características del fascismo son que mantuvo un sistema capitalista, discriminaba a judíos, organizó el Mundial de 1934, suprimió políticos y suprimió sindicatos, y pues igual no existía la libertad de expresión en el fascismo. Es todo. Posteriormente deja la academia para ingresar al Partido Socialista Italiano. Tuvo algunos problemas internos en el partido y defendió que Italia entrara a la Primera Guerra Mundial. Bueno, en 1917 fue herido en combate. Una vez supera los estragos de la guerra, se mejora de salud y se metió de lleno a la política, sin dejar a un lado una pasión que su pasión era absorbido mucho por el periodismo, y descubrió que era su pasión. El periodista posteriormente fue responsable del periódico Milán llamado Avanti. Finalmente fundó el periódico llamado Polo de Italia, donde le daba un tinte nacionalista radical. Aquí fue forjado por la propagación de profascistas. Para 1919 organizó el grupo llamado Fasci di Combattimento, que se traduce como los faciosos italianos, prestos o listos para combatir. Bueno, a mí me tocó hablar de Benito Mussolini. Este personaje fue un obrero, profesor, político y militar y dictador. Fue uno de los personajes más representativos del siglo XX.
Se formó como académico en Italia, aunque solo ejerció algunos años. Viene de una familia de origen humilde, de padre herrero, y posteriormente... Vamos a ver. Militarismo japonés. Se le llama así a la etapa en la que Japón deja atrás su aislamiento para poder posicionarse como un país poderoso. Durante el siglo XIX, México se posiciona como una potencia mundial y durante el siglo XX sigue ese proceso de crecimiento al cual se le llama Meiji. Este proceso de expansión hecho por el emperador Hirohito está puesto para poder aumentar el poder, el dinero, la estructura, la política y militar del país. Una vez que todo esto en conjunto está en buen estado, llega la época de crecer y de expandirse. Una de las características de este movimiento, de este crecimiento de Japón, es que Japón, como se posiciona como un líder asiático, además que ataca en las fronteras de Rusia y China e invade islas que colindan con su territorio. Japón invade Manchuria en 1931 a China, la cual toma sus costas, además que con ataques aéreos logra poder destruir a países pequeños y atemorizar además países grandes. Además que hay una restauración política, económica y social. Además que firma el tratado anticomunista con Alemania e Italia, y el imperio termina cuando Estados Unidos interviene en la guerra lanzando sus bombas.